¿Me escucha? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Evelyn Gottfried, directora de Expofrío. Les doy la cordial bienvenida a todas las personas que se han registrado y han ingresado a este webinar de charla libre de los jueves. Hoy tenemos como invitado especial al ingeniero Harold Guanilo de la empresa Colinfor. Él es gerente de refrigeración y automatización. Y hoy nos tocará, a ver, si por ahí pueden apagar sus micros, que hoy nos presentará el tema de las nuevas tecnologías para sistema de refrigeración de glicol, propano, R290 y el CO2. Aquí le damos la cordial bienvenida. Comentarles que una vez terminada su presentación del ingeniero, podrán hacer las preguntas o comentarios referentes a su presentación, que gustosamente estará darle respuesta a cada duda. Ingeniero Harold, le doy muy buenas noches y le doy la cordial bienvenida en nombre de Expofrío. Perfecto. No puedo compartir pantalla todavía. Claro que sí, ahorita le voy a compartir. Ok. Bueno, buenas noches con todos. Como saben, el tema de los gases naturales es muy amplio. He tratado de resumir en las diapositivas que voy a presentar las principales dudas o consultas o preguntas que día a día van llegando. ¿Me confirman si puede ver mi pantalla? Sí logro ver su pantalla, ingeniero Harold. Muy bien. Les decía que he tratado de disipar las principales dudas que llegan día a día en las consultas sobre esas tecnologías. Y como indicó Evelyn, al final podemos ver una ronda de preguntas por cualquier consulta adicional que tengan, ¿no? Vamos a empezar entonces. Primero, un resumen rápido y básico de algunos conceptos generales que necesitamos para entender más adelante lo que voy a explicar, ¿no? Bueno, como saben, estos gases naturales no son nuevos, han estado ya muchas décadas atrás y se ha vuelto a retomar nuevamente. Esto a razón de que el mundo entero, el sector industrial principalmente, ha tomado conciencia de lo nocivo que pueden ser los gases sintéticos, tanto para la destrucción de la capa de ozono como el recalentamiento global. Entonces, entre los principales protocolos, porque hay varios, el protocolo de Montreal y la de Kigali. Y aparte de eso, tomar en cuenta que el PRODUCE, que es el Ministerio de Producción del Perú, ya ha colocado fechas que poco a poco va ajustando o algunas se van manteniendo para ir sacando del mercado algunos refrigerantes conocidos como el R22, por ejemplo, e ir disminuyendo el consumo o el uso de los refrigerantes como el 404 o el 507, ¿no? Tomar en cuenta estos datos que son importantes. Algunas principales características sobre estos gases naturales principalmente. Por ejemplo, el CO2 tiene un coeficiente de destrucción de capa de ozono igual a cero, como pueden verlo aquí, y el coeficiente de calentamiento global es de 1. Por lo tanto, este refrigerante es usado como base para medir a los demás refrigerantes. Por eso la importancia. El propano, que es el R290, de igual manera. El coeficiente de destrucción de la capa de ozono es cero y el coeficiente de recalentamiento global es igual a 3, ¿no? Como pueden ver ahí, cada uno de ellos es un gas natural que no afecta ni destruye la capa de ozono, ni tampoco contribuye al recalentamiento global. A la derecha está en la clasificación de los refrigerantes, por los cuales es importante marcar algunas propiedades. Tiene muchas, pero las principales son que el propano está considerado como un gas inflamable y así está catalogado. Y el CO2 solamente es el más adecuado para todos los sistemas y es el que más está ganando terreno, porque su único desventaja son las presiones altas de trabajo que tiene hoy en día, que todo es cuestión de ir a la práctica y día a día se pueden acostumbrar a maniobrarlo, a utilizarlo y a las herramientas adecuadas y está clasificado como A1, ¿no? Mientras que el propano es sumamente tóxico y está clasificado como A3, como lo pueden igual ver ahí, al igual que el isobutano, ¿no? Algunos conceptos generales, el ODP, potencial de agotamiento de ozono, y el GWP, potencial de calentamiento global, llamado también PSG y PAO. Ambos son siglas en inglés y otras en español, solo para tenerlo claro, ¿no? Otro tema muy importante, dos parámetros sumamente importantes que nos han ayudado a identificar a lo largo de la historia
cuál sistema es más eficiente energéticamente que el otro, es el enfriamiento y el sobrecalentamiento. Muchas de las tecnologías que se van a conversar ahora y que se están planteando, porque existen diversas aplicaciones para los sistemas de refrigeración, se basan en estos dos parámetros, en mejorar la eficiencia a través del enfriamiento y el sobrecalentamiento, conocido como el superheat. El COP, que es el coeficiente de performance, por lo cual uno mide cuán eficiente es un sistema y mientras más alto sea mejor, es el resultado de dividir la potencia calorífica entre la potencia absorbida útil, que es más o menos el consumo eléctrico que hace el sistema, ¿no? Aquí un breve gráfico de la gráfica presión-entalpía donde nos muestra la importancia del sobrecalentamiento y el superheat. ¿Por qué motivo? Cuando uno tiene un enfriamiento que está al lado izquierdo, uno puede ampliar la potencia calorífica del sistema. O sea, quiere decir esto que cuanto mayor su enfriamiento haya, tienes mayor potencia calorífica versus o entre la misma potencia absorbida, que como dije hace un momento es el consumo eléctrico. Por lo tanto, ese COC va a ir incrementándose. De igual manera con el superheat que está en la parte inferior derecha. Cuando uno controla correctamente el sobrecalentamiento, tanto el total, que es parte de los compresores, como el útil, que se mide a la salida del evaporador, uno puede disminuir el consumo eléctrico. Entonces, tienes manera de ampliar la capacidad calorífica sobre disminución de potencia eléctrica. Entonces, tienes cómo aumentar el COC con estos dos, si tienes un buen control de estos dos parámetros. Y evidentemente requieres algunos dispositivos y accesorios, equipos, componentes adicionales para poder lograrlo. Uno de ellos, la válvula de expansión electrónica, ¿no? Que existen en diferentes marcas. Yo puse de ejemplo esta que ven aquí, que es la E2B de Carel. Algunas mixturas, mezclas que se vienen haciendo en los sistemas de refrigeración, algunos sistemas que se vienen implementando. El primero de ellos, que tomó mucha fuerza hace más de una década ya, es con el R507, tanto en media como en baja. Algunos prefieren usar R404, pero básicamente, como sabemos, tienen las mismas propiedades termodinámicas. En lo siguiente, pasos que han habido ya, está el sistema de glicol para media temperatura, que también lo vamos a tocar, pero está enfriado por un proceso, una central de expansión directa con R134A y congelado se ha mantenido con R507. Después viene un sistema que está tomando mucha fuerza hoy en día en Perú, es nuestra realidad, donde tienen una sola central con R134A que se encarga en paralelo de enfriar el glicol y de condensar el CO2 en lo que se llama el estado de CO2 subcrítico para productos congelados y el glicol para media temperatura. Después tenemos los sistemas transcríticos, en este caso que es solo CO2, tanto para media como para baja temperatura. En el Perú, en el sector retail, ya existen dos tiendas implementadas en supermercados con CO2 transcrítico. Lamentablemente la pandemia paralizó muchos proyectos y no se pudo continuar, pero esperamos que en este año o en el siguiente se retome, ¿no? En el sector industrial ya existen también sistemas con CO2 transcríticos, pero son aplicaciones distintas que vamos a mencionarlo más adelante. La otra opción, que es una solución ambiental, es usar solamente gases o fluidos ecológicos. En este caso, la misma mezcla hace un momento, la misma que es glicol para media temperatura, congelados con CO2 subcrítico, y ambos enfriando el glicol y condensando el CO2 con propano. Entonces tendrías 100% gas natural en los sistemas. Y esto es algo que también ha tomado mucha fuerza acá en Perú, pero se está utilizando para los supermercados, para el retail, de formatos pequeños, formatos express, tiendas por conveniencia, ¿no? Donde tienes el famoso dry cooler, que básicamente tienes unidades independientes, cual autocontenidas, pero no tienes el coil o condensador para hacer el proceso de condensación. Lo que sucede es que tienes una ramificación de tuberías que pueden ser de PPR, por ejemplo, por los cuales recirculan agua a través de dos bombas y estas bombas te hacen recircular por el famoso dry cooler. El dry cooler físicamente tiene la forma de un condensador remoto, pero recircula agua y su función es intercambiar calor con el medio ambiente. Pero evidentemente el agua, al ser utilizado para la condensación de estas unidades pequeñas, gana gran cantidad de calor.
porque así absorbe el calor, gran parte del calor rechazado que producen los compresores, y este calor es llevado hacia el dry cooler donde es disipado o intercambiado con el medio ambiente. Bueno, empezamos ahora. Sistemas de glicol. Aquí un breve índice de los sistemas que vamos a tocar, aparte del concepto, el vaso de expansión, el sensor de nivel de glicol que es importante, las válvulas de purga y de dreno, limpieza de filtro en Y, cómo utilizar el refractómetro, que es el elemento para medir el glicol, la concentración de glicol, buenas prácticas para la termofusión, la carga de propilenglicol, algunos tics para hacerlo mucho más seguro, distancia entre soportes para tuberías de PPR, propileno, y detalles de la instalación. Empecemos entonces. Bien, ¿qué es el glicol? Primero, usamos el propilenglicol, que es un tipo de glicol para el grado alimenticio, y de esta manera lo deben solicitar al momento de hacer la compra, porque existe también el etilenglicol o existe también varios fluidos de propilenglicol, pero cada uno con un porcentaje distinto. Entonces, siempre es bueno pedir que sea para grado alimenticio si lo van a usar en el sector de retail, básicamente los supermercados, ¿no? Aunque hoy en día existen el Dark Store, existen otros tipos de formatos que están recién llegando a Perú y que también necesitan utilizar el grado alimenticio. ¿Por qué? Porque están en contacto con productos que se expenden o productos alimenticios, ¿no? El frío refrigerante circula entre la central de frío y el condensador. Esto se refiere básicamente al gas. Ya no el gas es el que recorre las tuberías que van hacia los expositores, hacia las cámaras, sino es el glicol quien se encarga de hacer esto. El fluido secundario es recirculado desde la central de frío hasta los evaporadores, cámaras y expositores, como dije hace un momento. El propilenglicol es un compuesto orgánico que surge de la hidratación del óxido de propileno. Esto es importante, es insípido, inodoro, incoloro y capaz de absorber la humedad de su entorno. Entonces, como no tiene color, no tiene sabor, entonces es importante eh, tener una forma de identificarlo. Y básicamente yo recomiendo que se use un colorante, el mismo que se usa para decoración de productos como pastelería, entre otros, ¿no? Que también tiene que ver con el grado alimenticio. De esta manera, si hubiera alguna posible fuga, nosotros vamos a poder identificar que se trata de glicol y no tal vez de una condensación que se puede confundir con una posible fuga. Aquí un breve resumen. El proceso de expansión directa los conocemos todos. Básicamente aquí tienes el compresor, la descarga, evidentemente esto está resumido, pasa por un separador de aceite, un reservorio de aceite, luego va al condensador, cumple su función de hacer la condensación, se forma el líquido y cae al tanque de líquido. Del tanque de líquido en un proceso normal o en un sistema tradicional tendría que ir a los evaporadores, ya sea de una cámara, de una vitrina u otro tipo de equipo. En este caso, lo que va a hacer es que este líquido va a ir hacia un intercambiador de calor. Generalmente es a placas. Puede ser también de casco y tubo u otro tipo, pero generalmente se emplea los intercambiadores a placas por un tema de espacio, por optimizar espacio en la central de refrigeración. Antes de entrar a este intercambiador que hace las veces de un evaporador, hay una válvula de expansión electrónica para que cumpla el mismo proceso. En este intercambiador se intercambia calor entre el sistema de refrigeración, el fluido refrigerante, que yo he considerado aquí el R134A por ser el más utilizado. Aquí le he colocado algunos parámetros para que puedan guardar una relación. La presión de evaporación más o menos es de 1 bar y la presión de condensación de 8 bar. En la siguiente parte del proceso, que es el lado, porque es un sistema en cascada, el sistema secundario, tenemos recirculando el sistema de glicol. ¿Quién recircula el glicol? Una bomba. Generalmente se usan dos bombas, cada una conmuta y opera 12 horas, por el caso de que vaya a fallar una. Y esto se puede hacer de manera sencilla, con unos timers, con un cuadro eléctrico, con tal vez con algún sistema de enclavamiento, unos relés, pero yo recomiendo que siempre use un controlador, así sea uno sencillo, uno básico, como un logo de Siemens, siempre usar un controlador. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder tener la seguridad de implementar una lógica muy, muy sencilla que te va a garantizar de que si una bomba falla y no hay ningún operario, es de madrugada o es un momento de un feriado, por ejemplo, inmediatamente este controlador mande a prender la otra bomba que está en backup o que está en descanso.
Y de esta manera vas a poder garantizar de que tu sistema no pare o no caiga. Entonces la bomba se encarga de recircular el glicol y lo pasa a través del intercambiador, donde vuelvo a repetir, este sistema de expansión directa con 134 enfría el glicol. ¿Hasta qué temperatura? Eso depende de tu proyecto, pero normalmente se toma como referencia -4, -5 grados. Es una solución lo que aplicamos aquí. Es 30% del propilenglicol y 70% de agua. El glicol viene a ser o cumple la función del anticongelante. Permite que esta solución o esta mezcla baje de la temperatura límite de 0 grados para el agua, porque como todos sabemos que al que sobrepasar o llegar a esta temperatura empieza el proceso de congelamiento. Entonces, con este anticongelante permitimos que estemos por debajo en -4, -5 grados. Una vez que pasa por este encambador y está saliendo a la temperatura que mencioné, recién ahí es llevado hacia los coil o serpentín, como conocen algunos, de los evaporadores de las cámaras frigoríficas o de las vitrinas. En ese momento, antes de entrar, y puede ser antes o después, eso me han preguntado mucho, se tiene que emplear una reguladora de caudal. Esta reguladora va a controlar el flujo del caudal que necesitas para la dimensión de este coil y la pérdida de presión. Ojo, las reguladoras existen, así como las válvulas de expansión, que son diferenciadas por capacidades, también las válvulas reguladoras son diferenciadas por los diámetros, por el caudal, por la caída de presión que el proyecto, la selección te demanda. Entonces es importante seleccionarlo adecuadamente. Luego, una vez instalado, es importante regularlo. Y recomiendo que se use un Penta 3, por ejemplo, u otro elemento con varias ondas que te permita regular el caudal adecuado, la temperatura adecuada que tú necesitas, ya sea para la conservación del producto en una cámara o para la exhibición de productos refrigerados. Aquí puse en el medio algunos parámetros para que ustedes puedan tener una referencia. Por lo generalmente la presión de succión, ya hablando de la bomba, está en 0, 1, 2, máximo 5 psi, no puede estar muy elevado. La presión de descarga fluctúa también entre 45 y 60 psi, pero tengan en cuenta que cuando digo fluctúa es que va a estar en ese rango, pero en una posición fija. Si ustedes ven que la aguja del manómetro, que generalmente es de glicerina, está moviéndose constantemente, puede haber una presencia de aire en el sistema. O sea, si está en 45, se mantiene en 45. Si está en 60, se mantiene en 60. Pero ese es el rango más o menos en el cual debe estar tu sistema. Aquí lo importante, a ver, producto de baja toxicidad reconocido por la FDA, que es la FDA, es una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, en aplicaciones donde existe un posible contacto incidental con alimentos o bebidas. Por eso la importancia de que sea un propilenglicol de grado alimenticio. Alcohol que tiene función de anticongelante, lo dije hace un momento, aditivo contra la corrosión y explosión de presión. Eso se refiere a que retarda el proceso de una posible explosión por una sobrepresión. Perdón, antes de pasar. Las concentraciones, como ven aquí, pueden ser diversas, pero se recomienda por un tema de seguridad de que la concentración de glicol sea el 30%, que teóricamente te podría llegar a una temperatura de la solución de -13 grados Celsius. Esto como precaución, porque sabemos que a veces puede haber alguna falla en el sistema que no corte por temperatura si es la Hola. configuración o si fuera, buenas, o si fuera por presión. Entonces, en ese caso, puede ser que los compresores se vayan de largo en la operación y no corten a tiempo. Entonces van a seguir el proceso de enfriamiento y puede ser que la temperatura llegue mucho más de un -4, de -5 o el seteo que tú tengas en el sistema. Por esto es que la precaución o se recomienda utilizar una concentración del 30%. Ahora, tampoco debemos exceder, no es que en el criterio de la instalación o la implementación yo diga, no, para asegurarme no va a ser 30, va a ser 35, va a ser 40. ¿Por qué? Porque vas a lograr que esa solución o esa mezcla sea mucho más densa. Al ser densa, ¿quiénes van a sufrir esto por la alta densidad que van a tener? Las bombas. Vas a perjudicar a las bombas en su trabajo. ¿Correcto? Luego, aquí
un detalle importante también. Existen diferentes marcas de este propilenglicol. Yo he colocado este porque me da un dato interesante que quiero que vean ustedes aquí, y son los factores de corrosión que te dan. Por ejemplo, en el cobre 0,16, en la soldadura, que como sabemos usamos la de plata 34,7, y algunos aluminio 1,80, y algunos otros materiales que usamos en la instalación propia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros debemos usar algunos componentes adicionales. No basta solo con el glicol, a pesar que tiene propiedades y los ayudan a algunos como para hacer un anticorrosivo, es necesario usar un inhibidor de algas y otro producto más que lo vamos a ver más adelante. Dice aquí, una formulación de 96% de propilenglicol de grado alimenticio más inhibidores de corrosión de grado alimenticio. Las soluciones de este en agua brindan protección contra congelamiento por debajo de menos 50 grados Celsius y protección contra explosión por debajo de menos 73 grados Celsius. Está fabricado en su totalidad con materias primas de calidad alimentaria que cumplen con las directivas que vimos hace un momento, que es la FDA. SFR21 y NSF, y es aceptable para su uso como fluido de transferencia de calor donde existe la posibilidad de contacto incidental con alimentos. ¿Para qué sirve? Los líquidos pueden experimentar expansión térmica, así como los sólidos cuando se calientan, y eso lo conocemos bien. El vaso de expansión se utiliza para absorber estas variaciones en el volumen del fluido dentro de la tubería, dependiendo de la variación en la temperatura del sistema. Reservorio para aplicar productos químicos, donde ahí en este vaso de expansión nosotros podemos colocar lo que mencionaba hace un momento, un inhibidor de corrosión, un biocida de amplio espectro para controlar crecimientos biológicos, como por ejemplo las algas. ¿Por qué es importante esto? Y primero, la dosis la tiene que determinar un especialista, en el cual ustedes tienen que indicarle, yo tengo tantos litros de agua con glicol en mi sistema o tantos metros cúbicos. Entonces ellos, a razón de esa proporción, van a determinar cuánto es la cantidad del biocida que requieres o el inhibidor de corrosión, ¿no? Esto siempre es bueno hacer la consulta. ¿Y qué es el vaso de expansión? Es un elemento muy importante del sistema de glicol. ¿Por qué motivo? Porque algunos confunden este vaso con el tanque pulmón, que se usa mucho en los sistemas industriales. Pero en realidad, como mencionaba hace un momento, por este primer ítem, donde dice que los líquidos pueden experimentar expansión térmica, nosotros instalamos este vaso en el sistema porque el glicol sufre un cambio de temperatura radical durante el periodo de defrost. ¿Por qué motivo? Porque no puedes estar llevando el glicol a -4, -5 grados de manera constante las 24 horas del día. Se programan horarios de defrost. En estos horarios de defrost, el controlador manda a hacer un deshielo común. También lo puedes hacer individual por lineales, si tuvieras cámaras, vitrinas u otros equipos o componentes, pero por lo general se hace de manera conjunta y el glicol pasa desde -4, -5, que es su temperatura de operación, y puede alcanzar hasta 7 grados positivos. Entonces ahí se le da un periodo de 30 minutos de defrost que puede cortar por horario o puede cortar por temperatura, el primero que se cumpla. Pero ahí es importante este vaso. Este vaso de expansión está instalado en el sistema y permite que cuando el glicol cambie de temperatura brusca de -4 hasta 7 grados, aquí se compensa la sobrepresión que hay en el sistema. Entonces, si el glicol está a un nivel mínimo, ustedes van a notar que durante el defrost va a subir este nivel de glicol. Y ahí es donde puede compensar lo que mencionamos hace un momento de la dilatación térmica. Algunos puntos importantes de este vaso de expansión: también te sirve para purgar aire del sistema, aparte de los purgadores que se deben instalar, y también te sirve para aplicar los productos químicos que mencionamos hace un momento. Aquí básicamente, correcto, algún punto muy importante. En este tanque también se tiene que instalar el nivel de sensor de glicol. Pues hay diferentes tipos de sensores de nivel de un tanque, como bien conocemos. El más práctico que se recomienda usar es la boya. ¿Por qué? Porque este tiene un mecanismo muy sencillo, que cuando baja el sistema de glicol
va a activar un relé, una entrada digital para avisarle al controlador no hay suficiente cantidad de glicol en el sistema, y cuando suba demasiado también va a cerrar un pequeño relé, una entrada digital que le puede decir hay un sobrenivel de glicol o hay muy bajo nivel de glicol. Entonces es importante tener estas pautas para el vaso de expansión. Aquí una figura de cómo son las conexiones, ¿no? Aquí te dice, por ejemplo, ligado conectado a la succión de las bombas y ligado conectado al retorno, que es básicamente la descarga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por la parte de arriba del tanque entra la descarga, es la que va llenando, y por la parte de abajo lo va succionando. Cuando tú dejas abiertas estas dos válvulas, aparte de que haces esa recirculación del glicol, también aprovechas en purgar aire del sistema. Debe instalarse como mínimo a una altura de 1.5 metros de la línea más alta del circuito de glicol. De la línea de la tubería, ya sea de luz o la línea que tú consideres para la distribución, la ramificación de las tuberías de PPR para el sistema, de la más alta, tú tienes que considerar 1,5 metros más alto para llevar el vaso de expansión hasta ese punto. La estación de bombeo tiene una válvula de bola en cada uno de los puntos de conexión con el vaso de expansión. Tanto la entrada y la salida de este vaso de expansión debe tener una válvula de accionamiento de cierre rápido que se conoce como válvula de bola también. La válvula instalada en la descarga de la bomba, bueno, se recomienda un tubo de 25 milímetros como mínimo, debe cerrarse después de haber extraído todo el aire del sistema. Después de hacer esta recirculación, ya sea porque aplicaste producto químico, ya sea porque cambiaste el glicol debido a que por algún descuido se ingresaron sustancias indebidas o una zona de alta polución ingresó polvo al sistema y tú has migrado o has botado todo la solución, entonces tienes que hacer un proceso de purga. El vaso de expansión te va a ayudar a hacer eso adicionalmente a las válvulas de purga que existen en las líneas. Pero una vez terminado esto, tú puedes cerrar la línea de descarga y dejarlo solo con la línea de succión abierta. Aquí una explicación de cómo va conectado y la importancia de este vaso de expansión. Entonces, como mencionaba hace un momento, viendo el lado de cascada del sistema secundario, la bomba hace recircular eh, el glicol y hacerlo pasar por el intercambiador a placas. Aquí en la descarga de la bomba hay una conexión que va y se conecta en la parte superior de este vaso de expansión. Pasa por el intercambiador a placas y luego, una vez alcanzada la temperatura de -4 a -5, pasa por cada uno de los usuarios o evaporadores para cumplir ahí el proceso de intercambio de calor. Aquí, a la entrada o a la salida de estos evaporadores puede estar la válvula regular y caudal, como les dije. Siempre hay una línea de ingreso y una línea de retorno. Esta línea de retorno va hacia la succión de la bomba, pero observen que en esta línea de retorno está conectado también el vaso de expansión, pero en la parte inferior. Entonces se recomienda que como mínimo tengas 25 milímetros en la parte superior y 50 milímetros en la tubería en la parte inferior. Una recomendación para estos sistemas. En el lado primario, bueno, ya conocemos el proceso que mencioné hace un momento, el compresor, la descarga, el condensador, cae hacia un tanque líquido, pasa por una válvula de expansión antes de entrar al intercambiador para cumplir todo el proceso de expansión directa que ya conocemos. Aquí algunas fotos de cómo se ha instalado este vaso de expansión, que es muy importante. La recomendación de tenerlo siempre por encima de la tubería más alta, 1,5 metros más arriba. Aquí una foto donde se puede aplicar se puede observar, mejor dicho, cómo va conectado la boya. Como les dije, es importante tener un sensor de nivel de glicol para saber, porque puede ocurrir también una fuga y no sabemos, entonces evidentemente el nivel de bajo expansión va a bajar drásticamente, ¿no? Y te puede ayudar a detectar el nivel. Dos tipos de válvulas muy usadas. Las válvulas de purga, que son las automáticas, muy parecidas a los sistemas de agua helada de los chillers, que siempre tienen que estar abiertas cuando se requieran, ¿no? A la mínima apertura, te ayuda mucho a purgar el aire del sistema. Y la válvula de dreno que va en la parte inferior, ¿no? Generalmente esto se instala en las troncales principales, a las salidas de la central de refrigeración, cuando van las ramificaciones importantes, los lugs que contienen varios evaporadores a los cuales alimentan, ¿no? Tanto la válvula
de purga es importante como la válvula de dreno, porque sabemos bien que en algún momento puede pasar, ya sea por algún error accidental, dentro del supermercado, de la industria, donde está instalado el sistema y alguien puede sin querer romper una de las tuberías o simplemente con un golpe fuerte provocar que una termofusión se abra o de repente está sometido a un calor en una fuente externa que no debe. Entonces, para hacer la reparación tú necesitas drenar, pero no vas a botar el agua de todo el sistema. Si has previsto válvulas de bola por cada línea, por cada loop, tú puedes drenar solamente el de esa línea, hacer el trabajo correctivo y volver a cerrar. Entonces es importante también tener la válvula de dreno al igual que la válvula de purga. Bueno, aquí tenemos algunas conexiones que es básicamente de la estación de bombeo. Como dije hace un momento, siempre importante tener dos bombas, ¿no? Depende también del sistema que has instalado, ¿no? Este es un sistema básico, pero como mínimo son dos bombas para que puedan conmutar y a la vez una pueda estar de backup. En caso falle una, puedes activar la otra, ¿no? Aquí una foto de las válvulas de purga, como dije, son las sencillas, las básicas, creo que muchos los hemos visto en los sistemas de agua helada, vuelvo a repetir. Se instala la válvula de purga en los tramos superiores de las tuberías para facilitar la eliminación de aire en el arranque en caso de mantenimiento o renovación del sistema. Instalar válvulas de bola ante entonces por alguna falla que pueda ocurrir en esta válvula de purga, siempre se acostumbra a instalar una válvula de bola antes de la válvula de purga, por si falla o si de repente no cierra o de repente quedó abierta o una mala maniobra, entonces con la válvula de bola te aseguras que quede cerrado para que no siga saliendo no solamente el aire, sino también de repente en algún momento glicol en exceso. Importante tener identificación de todas las líneas, porque aquí no es como el sistema de expansión directa o sistema de tuberías de cobre, donde tú sabes y rápidamente determinas que la línea de líquido es menor o de menor diámetro que la línea de succión. Aquí tanto la línea de ingreso como de retorno son de igual diámetro. Y con el aislamiento que tú debes tener o colocar, entonces a veces ha pasado que muchas personas cruzan las líneas de retorno, las conectan, el ingreso, las invierten a la llegada de los evaporadores. Entonces, para no tener este tipo de errores, es muy importante tener identificado siempre, ¿no? Este es un tapón de la válvula de dreno que se coloca para un fácil retiro y que drene con mucho mayor afluencia o mayor flujo, ¿no? Aquí se nota claramente cómo va, ¿no? Aquí, el filtro en Y. Le dicen filtro en Y porque básicamente es la geometría de la tubería donde está instalado, ¿no? Viene la tubería en línea recta y en Y, en forma de Y, está colocado el acceso que va con una tapa hexagonal donde tú puedes retirarlo. Se hace con una llave Stilson, por favor. He visto muchas personas que al no contar con las herramientas adecuadas lo fuerzan o tratan de fabricarse su herramienta en ese momento para poder retirarlo y poco a poco lo van logrando hasta que llega un punto que ya no puede girar. Entonces, importante tener las herramientas adecuadas para poder retirarlo, ¿no? Lo que pueden ver en las fotos es producto de, al igual que en el cobre u otro material metálico es viruta, también el PPR durante el corte se forma viruta, ¿no? Muchas veces no se toma la precaución, simplemente se hace el corte de las tuberías y así tal cual se hace la termofusión. Evidentemente puede ser que la termofusión, como se somete a una alta temperatura, quede bien, no haya fuga, pero esos residuos que han quedado sueltos se van acumulando a lo largo de todo el sistema. Y como las bombas recirculan el sistema de glicol, se van acumulando en este filtro. Este caso se ve una foto con residuos, digamos, ligeramente, pero he visto casos donde el filtro está totalmente copado, lleno. Entonces es importante revisar el filtro cuando tengamos problemas de presión o de caída de presión en las bombas o cuando no llega a temperatura el sistema. Puede ser que acá tengan un problema grave, ¿no? El refractómetro. ¿Cómo medimos la concentración de glicol con esta herramienta? Existen diferentes marcas. Lo importante es que esté calibrado. Siempre es importante usar una herramienta para ese tipo de sistemas calibrado. Así vamos a tener la seguridad que estamos dando una lectura correcta, ¿no? Como dije hace un momento, la concentración recomendada es 30%. Nosotros medimos a través del refractómetro
tomando una muestra del glicol o la solución, que es agua con glicol, y vamos a poder determinar en el visor que realmente está al 30% la concentración. De no ser así, agregamos más glicol o agregamos más agua para poder llegar a este punto. Como dije y vuelvo a repetir, no es bueno tener glicol en exceso porque la mezcla se vuelve más densa y las bombas empiezan a sufrir en la operación. Aquí una foto de cómo se ve la imagen del visor del refractómetro. Siempre importante alcanzar el nivel de concentración de 30%. Hay algunos que son solo de propileno, otros que vienen de propileno y etileno. Hay uno inclusive que hace poco me contactaron unos colegas que medían Brix. No hay problema por esto, es simplemente buscar. Hoy en día tenemos la herramienta del Internet que es muy fuerte, muy poderosa, y buscar la conversión para lograrlo, ¿no? Pero de todas maneras es importante tener una herramienta para medir la concentración de glicol. Aquí algunos puntos importantes a tomar en cuenta. En la termofusión es importante saber por el diámetro cuál es el tiempo adecuado. No es, puede pasar que a veces no lo ponemos en un poco tiempo o a veces abusamos en el tiempo y no nos queda la conexión perfecta para poder hacer, porque como sabemos es una conexión una vez que hay que hacer la temperatura adecuada, que esté calentado a presión. Entonces es importante seguir una tabla que nos acompañe, ¿no? Aparte de eso, recordar que hay diferentes niveles de tuberías de PPR, en este caso de especificación, hay PN12, PN10, para los accesorios usa PN25, ¿no? Válvula de carga de propileno glicol. Adicionalmente, en el manifold, nosotros se coloca una bomba de carga. Esta bomba es una bomba sencilla, como se tiene hoy en día, para citar una marca como las bombas Pedrolo que usan en las piscinas grandes, por decir un ejemplo, para que se den una idea de qué tipo de bomba es. De apenas de 3/4, de medio, de un HP. Y con esta bomba se hace más fácil el proceso de carga, ¿no? Se retira, se succiona de los cilindros de glicol y se va cargando directamente al sistema, ¿no? Importante tener esta bomba auxiliar para hacer más fácil la instalación, ¿no? Tanto para el agua como para el glicol. Aquí una práctica sana, un tips, por decirlo así, de cómo cargar el glicol, ¿no? Si sabemos que va a tener que tener una concentración del 30%, entonces conseguir cilindros o usar el mismo cilindro de glicol, ¿no? Una vez que ya se haya inserido todo en el sistema, para ir midiendo, ¿no? Coloco 2 de agua, 1 de glicol, cosa que así yo ya voy a ir sabiendo que al final, cuando ya termine de hacer toda la carga, voy a tener una relación cercana al 30%, de repente un poco más, que lo puedo compensar con un poco más de agua, ¿no? Pero si vas cargando así de esta manera, esta es la presentación de 215 kilos de propilenglicol. Si vas cargando de esta manera, tú ya vas asegurando que vas a estar cercano a la proporción que necesitas alcanzar, ¿no? Aquí el proceso de carga que se vio hace un momento, la bombita auxiliar que mencioné para poder succionar rápidamente el glicol, porque es un material mucho más denso que no es fácil de cargar simplemente con ayuda de las bombas y poder ingresarlo al sistema. Este tema también es importante, la separación entre las líneas de glicol. Es importante tomar en cuenta que si tú tienes varias tuberías de PPR instaladas, por ejemplo, en un solo soporte, no pueden estar juntas o pegadas en un lugar donde no haya recirculación de aire. Hay ciertas distancias que hay que respetar, ¿no? Como vemos aquí en el cuadro de al costado, ¿no? Entonces tú entre una y otra tienes que respetar una distancia. Aquí te recomiendan que sea de 30 centímetros como mínimo, ¿no? Hay tuberías que son de 3 pulgadas, 4 pulgadas, con el aislamiento pueden llegar a ser 6 pulgadas tal vez, entonces debe haber una separación entre ellos para que no se produzca la condensación. Pero si a veces hay una dificultad en la instalación, como todos lo sabemos, o a veces tenemos que ir por un cielo raso o por una montante cerrada, tú puedes asegurar que no haya condensación instalando un sistema de ventilación forzada, ¿no? Solamente para evitar que no se produzca una condensación a futuro. Aquí rápidamente algunas recomendaciones. Esta foto de la izquierda es una válvula reguladora de caudal. Esta que está aquí es una MSB Leno de la marca Danfoss, que es manual, que uno tiene que regularlo manualmente.
Existe una válvula ABQM que es automática con un actuador, pero cualquiera de ellas cumple la función perfectamente, ¿no? Como dije, a la entrada y a la salida una válvula de bola que te va a ayudar mucho a hacer eso. Todas las tuberías tienen que estar correctamente soportadas. Aquí algunas conexiones, estas son uniones, otras son uniones roscables para hacer las conexiones con las tuberías de cobre, porque el serpentín o el coil siempre te va a venir con cobre en su mayoría, ¿no? A veces es necesario comprar o adaptar unos adaptadores aquí, ya sea de bronce o otro material, para poder unirlos a las tuberías de PPR. Aquí, importante esta foto de la derecha, siempre tiene que estar marcado el ingreso y la salida, eso es muy importante. Y importante si es que no lo tiene instalado, porque algunos equipos vienen con una válvula de servicio, si no lo tienen, tú lo debes instalar, porque de mantener aire en el sistema, no siempre logras disiparlo con las válvulas de purga en las principales líneas o con el tanque, el vaso de expansión. Tienes que opcionar por esta válvula para poder purgar más rápidamente si es que el problema fuera puntual en una vitrina. O también si tú deseas saber cuál es la caída de presión desde que sale de las bombas hasta que llega a tu evaporador, aquí también puedes medir y tener una referencia, ¿no? Siempre tiene que haber una relación, no puedes salir con 60 PSI y llegar aquí con 5, con 10. Es posible que haya una obstrucción, es posible que algo esté afectando tu sistema. Eh, En el sistema de glicol hay muchos temas por tocar, ¿no? He tratado de hacer un resumen. Las válvulas reguladoras es muy importante. El tipo de válvulas PPR como PN10, PN12 también es importante saberlo y tener en cuenta, pero he tratado de hacer un resumen de los temas más importantes que son consulta del día a día, ¿no? Para el sistema del CO2. Crecimiento de las instalaciones de CO2, características del CO2, alta capacidad volumétrica, punto crítico y punto triple carga de CO2 y la manutención, cuando queda el CO2 confinado en estado líquido, válvulas de libre presión, instalación de conducto de purga de CO2, colector de las válvulas de seguridad, instalación de las válvulas de retención, que son las válvulas check, y las válvulas de servicio. Dos sistemas importantes a mencionar, las diferencias de estado subcrítico y cuando es transcrítico. El subcrítico básicamente es un sistema en cascada, ¿no? Donde otro sistema con otro refrigerante condensa el CO2. La instalación, los testes de presión que son importantes, el de sobrecalentador o de recalentador, que también es un componente muy importante de los sistemas de CO2, explicarles para qué funciona, cuál es su función, cuál es el ahorro energético que logra. La instalación de detectores de CO2 y siempre va acompañado con una alarma sonora y visual. Y la seguridad en sistema de CO2. Bueno, empecemos con este tema. Primero, esta foto es del 2020. Como les dije, la pandemia ha frenado muchos proyectos, no cambia mucho con relación al 2023. Igual todavía no hay una información concreta, se están recolectando informaciones, pero lo importante de esta foto es que te demuestra que el CO2 ya no es un futuro como muchos opinan, ¿no? El CO2 es una realidad. Está instalado en todos los sistemas de todo el mundo y en Sudamérica cada vez va ganando más terreno, ¿no? No es algo que vamos a ver más adelante cómo se comporta, es algo que ya está aquí, tanto en el sector industrial como el sector retail tienen muchos sistemas con CO2. En su gran mayoría en retail son subcríticos y en su gran mayoría en industrial es transcrítico, pero ya es un sistema que tenemos que tener mayor conocimiento, las personas que desean desarrollarse o tener una mayor amplitud sobre el conocimiento de estos sistemas, ¿no? El CO2, sustancia natural existente en la atmósfera, porque es un gas natural, con una concentración entre 350 a 450 partes por millón aproximadamente. No tiene olor ni color, no es tóxico, no es inflamable, es uno de los productos de la combustión. PSG, que es el índice de potencial de calentamiento global igual a 1, como os dije al principio, lo toman como referencia para medir los diferentes gases. Bajo costo, depende del grado de pureza. En el CO2, la garrafa, la botella de CO2 es mucho más económica que una botella de cualquier gas refrigerante sintético. Depende del grado de pureza porque para el sistema de refrigeración se trata de usar el CO2 más puro que encontremos en el mercado, ¿no?
diría yo del 98, 99%. Un proveedor que el cual nosotros acostumbramos mucho o de cual nos da el suministro, Praxair, por ejemplo. No existen varios, pero siempre asegurándose con la ficha técnica de este gas y que sea el porcentaje más puro que ustedes puedan encontrar. Esto los va a ayudar mucho en el sistema. En contacto con el fuego no libera sustancias tóxicas, se puede rociar sobre circuitos eléctricos y electrónicos. Esto es porque en estado supercrítico el CO2 es un buen disolvente, ¿no? Se usa mucho para limpieza de algunos sistemas. Alta capacidad volumétrica para la refrigeración. Tiene un desplazamiento volumétrico mucho más grande, mayores velocidades, mayor densidad. ¿Qué te permite estas características del CO2? Como ven aquí, el tamaño del compresor. Son compresores mucho más pequeños. A su vez, el tamaño de las tuberías, como ven aquí en comparación con C134, 404, R22, 410, el CO2 tiene las tuberías mucho más delgadas, de diámetro mucho más pequeño. E inclusive hay algunos sistemas que se pueden alimentar hasta con un cuarto o 3/8 o media, y muchas personas se sorprenden diciendo que no, la tubería es muy pequeña, que no va a llegar a temperatura, pero es simplemente un desconocimiento que con la práctica, la teoría van alcanzando y van viendo que no se requiere grandes diámetros como sí se emplea con otras tuberías, ¿no? Alto punto triple y bajo punto crítico. Entonces, esto es muy importante. Punto triple es el punto en el cual convergen los tres estados, que es el gaseoso, el sólido y el líquido para el CO2. Como ven acá, es una temperatura bastante baja de -56,6 grados Celsius, 5,18 bar transmitido en presión. Y el punto crítico es donde conviven, aquí lo voy a explicar mejor, el líquido con el gas, con la misma densidad, y este es el punto crítico. Importante tener en cuenta también esto porque alcanza una temperatura de 31 grados y una presión de 73,8 bar. Cuando se sobrepasa esta temperatura, el CO2 ya no puede condensar. Por eso es que en los sistemas de CO2 transcríticos se usa mucho el gas cooler, que básicamente en español es un enfriador de gas. Ya no hace la función de un condensador remoto, sino se emplea un gas cooler. ¿Ok? Importante tomar en cuenta esto. Mantenimiento, aumento de la presión del CO2 en líquido confinado. Lo que hay que tener en cuenta es que el CO2 se comporta en varias etapas como los gases sintéticos, simplemente que tiene presiones muy altas. Aquellas personas que ya han tenido experiencia con el CO2, con las herramientas adecuadas, con el manómetro adecuado, con el regulador adecuado, con las válvulas de alivio, de check y todas las demás adecuadas para el sistema, lo han podido manejar sin ningún problema, pero improvisar con otro tipo de herramientas o componentes sí se torna peligroso, ¿no? El aumento de la presión del R744 cuando está confinado es mucho más que el de otros refrigerantes, como mencioné hace un momento. Como regla general, la presión de líquido del R174 atrapado, y esto es muy importante, aumenta 10 bar por cada grado Celsius que aumenta la temperatura. Y eso sí es algo que me ha pasado y es algo que deben tener en cuenta, ¿no? Cuando queda el CO2 atrapado en un sistema que no está siendo condensado o que no está operando, es importante tomar acción inmediata. De todas maneras, el sistema cuenta con válvulas de alivio que vamos a ver más adelante, pero ahí vas a liberar todo el CO2 al ambiente, pero es importante tomar acción inmediata, ¿no? Mantenimiento y operación, aumento de presión del CO2 en estado líquido o más vapor por aumento de temperatura. Importante utilizar válvulas de seguridad que son las válvulas de alivio, válvulas de retención que son las válvulas check y válvulas de servicio que lo vamos a ver más adelante que nos sirven para purgar el CO2 en caso se quede confinado, ¿no? Aquí importante un sistema tradicional. Bueno, aquí voy a explicar cómo funciona este sistema, que es un sistema subcrítico y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los compresores. Si ven aquí, estos tres compresores tienen un manifold de descarga en color amarillo
van a pasar por el separador de aceite y tendrían que irse normalmente a un condensador remoto, como es el sistema tradicional. Pero aquí lo que hacen es, al ser un sistema subcrítico, irse a un intercambiador, que puede ser un intercambiador a placas. Mayormente se utiliza esto, donde este refrigerante es condensado. Retornando de este condensación, cae al tanque de líquido de CO2, que lo vemos aquí en este lado derecho. Saliendo del tanque líquido, este proceso, si ya lo conocemos todos, pasa por un filtro, ¿no? Y luego se va hacia la línea que está aquí para entrar a los manifold. Los manifold que reparten la línea de líquido y retorna por la línea de succión. Y nuevamente cierra el proceso, llega a un manifold de succión común, se puede también usar individualmente, pero acá está un común, y luego de eso llega al manifold de succión para que retorne a los compresores. Pero observen aquí 4 cosas muy importantes. Primero, cada línea importante del sistema tiene una válvula de alivio de acuerdo a la presión que se maneja. Por ejemplo, aquí por el separador de aceite está una válvula de alivio de 45 bar. Aquí hay otra en la línea de succión que tiene 30 bar. Aquí hay otra en la línea de líquido que tiene 45 bar. Aquí hay otra en la línea del tanque que también esta tiene 60 bar. Entonces es importante que cada válvula de alivio esté instalado en cada componente o cada línea. En caso haya una sobrepresión por cualquier falla, automáticamente van a liberar el CO2 al medio ambiente. Después vamos a ver que estas válvulas de alivio son canalizadas hacia el medio ambiente. Otro tema muy importante. Observen aquí que todas las válvulas, y también lo vamos a ver, están, digamos que tienen un puente, y en ese puente está instalada una check. Esto sirve también para no dejar cerrado o confinado el CO2 en un tramo o en un equipo, en una sección del sistema, sino que tengan un punto de alivio por donde ir el CO2 hacia el tanque o hacia otro punto, y no dejar que se acumule o se confine, porque vimos hace un momento que rápidamente o raudamente incrementa su presión. Luego, aparte de eso, observen que aquí hay otro intercambiador a placas. En este intercambiador de placas llega la línea de líquido y antes de irse al manifold de líquido pasa por aquí. ¿Qué es lo que sucede? Es algo que ya también es tradicional, que lo conocemos, donde la línea de succión intercambia calor con la línea de líquido. Entonces, de esta manera es un método a utilizar para no colocar un acumulador de succión, porque aquí la línea de succión es sobrecalentada por la línea de líquido y la línea de líquido a su vez es enfriada por la línea de succión antes de ir al manifold de líquido, porque sabemos que si enviamos un refrigerante con menor temperatura a las válvulas electrónicas es un ahorro de energía, porque estas van a tener una apertura menor y por lo tanto los compresores se van a beneficiar porque van a alcanzar su presión objetivo mucho más rápido, ¿no? Aquí, importante ver esto. Como mencioné hace un momento, las partes importantes del sistema tienen válvulas de alivio, o los componentes importantes o las líneas importantes, como descarga, líquido, succión, separador, el tanque de líquido. Pero todas estas válvulas de alivio son interconectadas a través de unas mangueras de alta presión. Y estas mangueras son conectadas en un manifold. ¿Por qué motivo? Porque este manifold desfoga hacia el medio ambiente. Entonces, cuando hay algún problema de sobrepresión o de repente hubo una incidencia en la noche, en la madrugada, no se dieron cuenta, inmediatamente la válvula de alivio va a abrir para desfogar el CO2, para dejar liberar el CO2, y esto va a ser canalizado por estas mangueras hacia este manifold, y del manifold va a abrir y va a ser disipado al medio ambiente. Como es parte del medio ambiente, entonces puede ser liberado, ¿no? Aquí en las fotos se ve claramente. Aquí hay una foto donde nosotros podemos observar que estos tubos vienen del manifold que mencioné hace un momento, y están siempre libres o se dejan en un punto libre donde puedan ir directo al medio ambiente, no a un pasadizo, no a un patio técnico, no a una montante, sino directo hacia el medio ambiente, donde puedan disiparse y irse al medio ambiente, ¿correcto? Al costado están los desrecalentadores o desobrecalentadores, como los conocen algunos, que vamos a explicar para qué sirven a continuación. Esto es un punto muy importante. Un momento, por favor. Eh,
Hay industrias, empresas, personas, ingenieros, técnicos, colegas, entre otros, que les gusta tener un control y una precisión de los sistemas. Entonces siempre me han preguntado cuál sería la forma en que yo me pueda dar cuenta que fugó CO2, que se liberó CO2 al medio ambiente, ¿no? Entonces, primero las válvulas de alivio, no todas, la mayoría tienen como una especie de taponcito que viene con un alambre. Entonces, cuando veían que ese tapón o ese alambre estaba suelto, identificaban que esa válvula de alivio había abierto, ¿no? Hoy en día con la automatización y para que quede registrado y para que no quede duda de esto, se puede colocar este tipo de sistema. Básicamente es una compuerta que nosotros podemos colocar al final de la tubería del desfogue que va hacia el medio ambiente. ¿Cuál es su función? Tiene un fin de carrera, como vemos ahí, y un perno de fijación. Simplemente es que cuando disipe el CO2 al medio ambiente, este tapón va a abrir porque el CO2 sale con mucha presión, con mucha fuerza, se libera al medio ambiente y ese fin de carrera va a cerrar un contacto, al igual que hacemos en las puertas de las cámaras frigoríficas. Al cerrar un contacto, va a cerrar una entrada digital y se puede registrar en un controlador el momento, la hora, el tiempo en el cual actuó y de esta manera sabemos que esa compuerta sí o sí ha actuado solo porque ha dejado de liberar CO2 al medio ambiente. Importante esto, ¿no? Aquí también. Para el sistema subcrítico, como mencioné hace un momento, para toda válvula de bola hay como un puente aquí que es una válvula check para no dejar confinado en el evaporador o retenido o atrapado al CO2 porque vimos ya que se incrementa rápidamente la presión. Entonces, en la línea de arriba, que es la línea de líquido, viene el dispositivo de expansión, que es la válvula de expansión, tienes tu válvula de bola y tienes una check instalado a la inversa. Observen esto. Llega al evaporador, sale el evaporador, tienes tu válvula de bola después del evaporador y tienes una check, pero ya está en el mismo sentido de la succión. ¿Para qué motivo es esto? Para que nunca quede atrapado el CO2 aquí, sino pueda seguir el circuito normalmente y pueda irse hacia otra parte del sistema y no crear una sobrepresión aquí. Para el lado de transcrítico es viable usar esto, pero mucho más fácil es usar una válvula de servicio de dreno o de purga que le dicen algunos. ¿Por qué? Porque simplemente cuando vas a hacer una operación, un trabajo en este evaporador y para evitar que se quede atrapado, esta válvula se activa manualmente, la activamos nosotros manualmente y dejas escapar o salir todo el CO2 y no permites que haya CO2 aquí. Evidentemente no se disipa todo, dejas una mínima carga que no va a representar ningún peligro alguno, pero desfogas la mayor cantidad de CO2 y de esta manera puedes proceder con algún correctivo que se requiera hacer, ¿no? Pero la idea en ambos casos, tanto en los sistemas subcríticos y transcríticos, es no dejar CO2 confinado en ninguna parte del sistema, en este caso los evaporadores. Aquí alguna recomendación de las check para instalarse. Se puede instalar uno por cada evaporador si quieren, o si tuvieran un lineal de, por ejemplo, varios murales de lácteos, frutas y verduras, carnes, no es necesario que instales un check por cada uno. Puedes agruparlos de dos, de tres en tres, ¿no? Para que no estés encareciendo la instalación, que es muy importante hoy en día, ¿no? Aquí también en los manifold. En los manifold que vimos hace un momento, cada válvula de bola tiene su válvula check al costado, que es como una especie de puente que te ayuda en caso haya alguna obstrucción, sobrepresión, a desfogar y a enviar el CO2 hacia otro lado del sistema. Esto ya lo vimos hace un momento. Aquí una foto de cómo se ha instalado estas líneas, estas tuberías, estas líneas, unas fotos ya de la instalación propia. Observamos aquí, creo que la de abajo es la más práctica, porque esto de aquí nos señala la válvula de expansión, cómo se hace el puente de la válvula de bola aquí en la línea de líquido y cómo se hace el puente aquí en la válvula de bola de succión. A la salida de la válvula de succión está el transductor de presión para medir el sobrecalentamiento o el superheat, como lo conocemos, y en cada puente, observen, hay una válvula check en el sentido que hemos visto aquí, ¿no? En un sentido contrario en el líquido y en el mismo sentido en la válvula de succión. Aquí
algunos presiones que se tiene que tomar en cuenta para los testes en las líneas de succión. Por ejemplo, ¿cuál es la más alta línea de presión que se toma en cuenta para los transcríticos? 120 bar. Esto es para la línea de descarga con el gas cooler, que puede ser tubería de cobre en tipo K, puede ser tubería de acero con cierta especificación, pero es importante seguir estos testes. Y aquí te indican, ¿no? Tiempo entre etapas, 5 minutos, tiempo de test de resistencia, 15 minutos, tiempo de estanquidad, cuando dejamos presurizado mínimo, aquí te recomiendan 72 horas, ¿no? Es importante seguir estas recomendaciones también. Las buenas prácticas después nos van a evitar muchos problemas a futuro, ¿no? Y aquí te dice por etapas porque ya vimos hace un momento que hay línea de succión de media temperatura, de baja temperatura, hay la parte de descarga, hay la parte de la línea líquida, entonces es importante tener en cuenta que cada uno tiene un rango de presión, ¿no? Aquí el famoso desrecalentador. Este desrecalentador o de sobrecalentador es muy importante en un sistema de CO2. Se puede aplicar tanto en el subcrítico como el transcrítico, pero mayormente lo aplican en el estado subcrítico. ¿Por qué? Es el mismo circuito que repasamos hace un momento, con la única diferencia de que nosotros tenemos la línea de descarga, en este caso, que va del separador, que está aquí, no sé, en color amarillo si lo pueden ver, ¿no? Y luego va a ir a hacer con los intercambiadores que mencionamos hace un momento, la condensación, porque es su crítico, y luego va a caer o va a ir al tanque de líquido. Pero en vez de que pase eso, antes de que llegue ahí, nosotros podemos usar este desrecalentador, que vendría a ser como un gas cooler pequeño. Su función es que como el CO2 más o menos puede bordear los 45 grados, 50 grados, entonces nosotros podemos usar este intercambiador que es como un gas cooler pequeño donde el CO2 va a intercambiar calor como el medio ambiente, ¿no? Sabemos que en Perú u otros países es muy favorable porque así estés en una zona como en Piura, Sullana, que alcanza los 35 grados. En Lima es más favorable en invierno o en la sierra mucho más favorable. El intercambiador te va a ayudar a que ese gas no llegue con esa temperatura al dispositivo aquí, al intercambiador, sino llegue mucho más frío. Por lo tanto, el trabajo de este sistema de condensación va a ser aliviado y eso representa un gran ahorro de energía, ¿no? Por eso es importante el de recalentador o de sobrecalentador, que tiene que ser instalado libre al medio ambiente o en una zona con mucha recirculación de aire para que cumpla su función, al igual que los condensadores tradicionales que conocemos, ¿no? Aquí unas fotos de estos de recalentadores o de sobrecalentador. Los detectores de CO2. Hay de diferentes tipos, como pueden ustedes apreciar ahí, hay diferentes modelos, pero es importante que en cada recinto confinado, llámese la sala de máquinas si está cerrado, las cámaras de baja temperatura o si es un transcrítico, en todas las cámaras debe haber un sensor de CO2. En caso existe una fuga, no podemos permitir que la concentración de los niveles de CO2 suba demasiado porque esto sí es nocivo para la salud. Entonces, este sensor te ayuda a detectar cuál es el nivel de concentración de CO2. Importante tenerlo en cuenta que debe estar anexado a una sirena audiovisual. De esta manera, cuando él determine que sobrepasa los 5.000 partes por millón, se activa y las personas que trabajan en esa empresa, sector industrial, supermercado o lo que se dé, van a saber que hay una fuga de CO2 y por lo tanto no deben ingresar a ese recinto, llamar al proveedor o al representante de servicios para que tome acción, ¿no? Este sensor se recomienda instalarse a 30 centímetros del piso, siempre lo más bajo posible, porque como dijimos al principio, el CO2 tiene mayor densidad y siempre va a ir hacia abajo, ¿no? El sensor de CO2, el sensor de detección de CO2, monitor, debe instalarse lo más cerca posible al suelo, ya que en el caso de fuga el CO2 se acumula en el punto más bajo del recinto, como mencionamos. Aquí una foto de la sirena audiovisual. No tiene que ser de este tipo, pero debe cumplir su función, ¿no? De alertar al usuario para que no ingrese, ¿no? El CO2 no es tóxico, no es inflamable, pero dependiendo de la concentración en el ambiente se vuelve asfixiante. Ese es un problema con el CO2, ¿no? Aquí vemos en un laboratorio, me recuerdo que esto es en Bixer, en Brasil,
que hubo una simulación de fuga de CO2, inmediatamente llenó todo el cuarto, como pueden ver se acumuló en primera instancia en la parte inferior por ser más denso, pero no puede sobrepasar los 5.000 partes por millón. Y esto fue cuestión de menos de un minuto, no es que demore mucho, no es bastante invasivo. Lo importante aquí es que la concentración no debe superar los 5.000 partes por millón porque es asfixiante y nocivo para la persona, ¿no? La sala de máquinas debe tener una buena recirculación de aire, es recomendable un sistema de ventilación mecánica. En caso tengan una sala de máquinas y esté totalmente cerrada, hermética, es recomendable instalar un sistema de ventilación forzada, ¿no? Donde puede haber un extractor, un inyector. El detector no solamente activa una sirena audiovisual, este contacto también puede mandar a encender un extractor, un inyector, y así ustedes hacen una rápida evacuación o recirculación de aire en caso se detecte una concentración elevada de CO2. Compruebe que el sistema de detección de fugas, la concentración de fugas no debe exceder los límites por encima de los cuales son perjudiciales para la salud. Ya lo dijimos, 5.000 partes por millón. La concentración en el aire atmosférico es aproximadamente, que es lo natural, de 360 ppm, partes por millón. Lo de las herramientas que dije hace un momento es importante, tener las herramientas adecuadas, tanto los manómetros, las mangueras. Observen aquí 800 psi, 4.000 psi, la diferencia entre ellas, los manómetros también. Algunas consultas que me han hecho mucho es, efectivamente, el R410 maneja presiones similares al CO2 en estado subcrítico, por lo tanto me han dicho, ¿se puede usar el manómetro? Se puede usar el manómetro, ¿no? Porque son presiones, pero en estado transcrítico ya no te sirven ni las mangueras ni el manómetro porque supera ampliamente esta presión. Los reguladores, importante también tener el regulador adecuado para el sistema de CO2 porque alcanza una presión mucho mayor, ¿no? Esta parte la voy a explicar un poco más rápido para que no nos gane la hora, pero es importante tener en cuenta algunos sistemas aquí. Aquí, por ejemplo, este es un diagrama de los sistemas de glicol y CO2, ambos condensados por sistemas con 134A. Lo de glicol ya lo repasamos, es una bomba que recircula el glicol a través de los evaporadores, lo hace pasar también por el intercambiador. Sobre el intercambiador hay un sistema primario de expansión directa, que ya lo vimos hace un momento, que son compresores que descargan hacia un condensador, cae un tanque de líquido, pasa por un dispositivo de expansión y cierra el circuito primario y da lugar al circuito secundario, al ser un sistema en cascada. Para el sistema de CO2 subcrítico es lo mismo, ¿no? Son compresores que están descargando, en este caso un intercambiador. Aquí se realiza la condensación del CO2, cae al tanque de líquido, reparte hacia los evaporadores. Previamente cada uno pasa por una válvula de expansión, recoge la línea de succión y cierra el circuito secundario. En el sistema primario, lo mismo que vimos en el sistema glicol. Pero ¿por qué es importante mencionar esto? Porque cuando tienes los dos sistemas, tú tienes ahí dos temas importantes, dos temas de seguridad. Primero, existe un tercer intercambiador entre el sistema de glicol y el sistema de CO2. ¿Por qué motivo? En caso falle este sistema primario que hace la condensación del CO2, el CO2 va a empezar a dispararse rápidamente a las válvulas de alivio. Pero si tiene este sistema de seguridad, el glicol puede empezar a enfriar o a condensar el CO2, pero no va a mantener las temperaturas. Es simplemente con la finalidad de controlar la presión, de que no se dispare y no empiecen a salir, a escapar el CO2 por las válvulas de alivio. Adicionalmente a esto, se puede colocar en el tanque de líquido un intercambiador a placas adicional, como vemos aquí, y va hacia una unidad de condensación independiente que puede funcionar con 134, 404. Y esta unidad está conectada a un UPS. Este UPS debe estar con un banco de baterías y debe tener una autonomía como mínimo de 30 minutos, recomiendo yo, para esperar que en todo caso haya una transferencia, si falló la energía, una transferencia de grupo electrógeno o haya una asistencia técnica, ¿no? Pero es importante tomar estas precauciones porque sí, es cierto que el CO2 es barato y que podemos reponerlo y que una vez que conozcas el sistema todo es más fácil, pero los productos que están
en las cámaras y vitrinas también pueden mermar y representar una gran cantidad. Entonces es importante, mientras más sistemas de seguridad tengas, para el sistema SEO, mucho mejor, ¿no? Una mejor confiabilidad para tu cliente, ¿no? El eyector. Bueno, los eyectors de vapor y los eyectors de líquido. Hay dentro de los eyectors de vapor, eyector de alta presión y eyector de baja presión. En realidad no es complejo entender el eyector y es una tecnología que viene de tiempo atrás, pero es importante saber su funcionamiento y cómo opera para un sistema de refrigeración. Básicamente yo hago la similitud siempre con la compresora de aire. Si alguno ha tenido la oportunidad de trabajar con estas compresoras de aire, digamos un caso doméstico cuando uno quiere hacer un pintado, observan que ese tanque de presión genera una presión a través de confinada, no sé, 60 psi por llamar un número, y que existe una pistola que tú al accionar el gatillo liberas esa presión atrapada en el tanque, pero a su vez debajo de esta pistola hay un reservorio y este reservorio generalmente contiene la pintura que posteriormente es jalada y se libera esta pintura de forma pulverizada abarcando una mayor área para el barrido, para el pintado. Pero este proceso simple que viene del proceso de Bernoulli simplemente nos dice lo siguiente, que nosotros al poder liberar una alta presión en el eyector, vamos a poder tener un conducto adicional por donde vamos a poder absorber otra línea. Y entonces este proceso mecánico nos ayuda a un ahorro de trabajo porque puede reemplazar parte de la función de un compresor, por ejemplo, o ayudarnos a retirar líquido de un acumulador de succión, al ser succionado, al igual que el caso de la pintura. Y esto te ayuda mucho a poder optimizar o ahorrar energía o a poder trabajar con un superheat mucho más pequeño. Lo vamos a explicar raudamente, rápidamente, pero básicamente ese es el principio del eyector, ¿no? Aprovecho una gran presión por uno de los conductos, por el otro conducto succiono, jala a gran velocidad, hace una mezcla, hay una mezcla evidentemente de presiones aquí, es liberado y aquí a través en una forma cónica hay una reducción de presión brusca, ¿no? Sabemos también que cuando reduce la presión, reduce la temperatura, ¿no? Hay multi-eyector, como están viendo aquí, que cada uno tiene una capacidad que puede operar así en simultáneo. Y también hay eyector de Carel que son modulantes, muy parecido a las válvulas de expansión electrónicas modulantes, ¿no? Estos son de Danfoss y estos son de Carel. Aquí un principio muy rápido de cómo funciona el sistema transcrítico. A ver, la descarga de los compresores de media temperatura va hacia el gas cooler. Mencionamos que en el transcrítico mayormente se opera como gas cooler porque es un enfriador de gas, ya no hay una condensación. Después que sale del gas cooler, cae esta presión que más o menos puede bordear los 70, 90 bar, y esta presión pasa a través de una válvula de high pressure, de alta presión. Aquí se realiza una caída de presión brusca hasta 35 o 30 bar, dependiendo del sistema. Y luego aquí se produce una mixtura, porque al bajar la presión que viene, que es netamente gas, aquí se produce una mixtura, se genera líquido y una parte queda en gas. Cae al tanque el líquido, sabemos que por densidad el líquido cae en la parte inferior y el gas queda en la parte superior. Este líquido es aprovechado y llevado a los dispositivos de expansión, que son las válvulas de expansión, para poder hacer el proceso de enfriamiento en las vitrinas o las cámaras. Saliendo de esto van a un acumulador de succión cada uno, luego regresan a su manifold de succión con los compresores de baja, de igual manera con los compresores de media y cierran el circuito. Pero aquí dos puntos importantes. Primero, en el sistema transcrítico tenemos el compresor en paralelo, que es el que nos ayuda a retirar el gas que está aquí acumulado, porque no podemos dejar que se acumule demasiada presión en el tanque, para llevarlo nuevamente a un proceso de compresión y nuevamente tirarlo al gas cooler y seguir cerrar el circuito. Pero este compresor en paralelo funciona o opera con una presión de succión más alta que los compresores de media, entonces consume menos energía. Aquí al costado, en color amarillo, es una válvula de flash gas que básicamente cumple la misma función. Retirar, sin la opción de la operación del compresor en paralelo, el gas que se acumula en el tanque líquido.
Y aquí al costado viene el eyector de vapor. ¿Cuál es la función del eyector de vapor? El eyector de vapor va a hacer la misma función de la válvula de alta presión, high pressure. Va a aprovechar la alta presión que sale del gas cooler y la va a llevar y ese va a ser su ingreso, al igual que el tanque de presión que expliqué hace un momento. Y esta gran presión va a ser aprovechada por el eyector para succionar. ¿Qué va a succionar de acá? Va a succionar el gas que tiene nuevamente aquí. Y esto va a ser llevado nuevamente al tanque de líquido. ¿Para qué? Para que luego sea absorbido por la compresión en paralelo, pero como dije, con una presión de succión más alta, no con la misma presión de succión media. Por lo tanto, es vuelto a comprimir, pero ahorrando energía. ¿De acuerdo? De esta manera funciona. A diferencia de esto, que es lo que explicamos hace un momento, eh, aquí tenemos la misma operación, un segundo, sí, tenemos la misma operación, pero con el eyector de Carel, que básicamente cumple lo mismo, ¿no? Es un eyector modulante. Observen aquí que aquí tienen el eyector y en paralelo la válvula de alta presión, igual que acá. Pero en este punto ya no tienes la válvula de alta presión. Prescinden de la válvula de alta presión, que se puede dejar como un backup o también puedes prescindir de ella. Pero dependes únicamente del eyector. Entonces, en caso de alguna falla, puedes tener problemas en el sistema. Por eso que mayormente lo dejan como una opción en paralelo en caso tengas una falla con el eyector. Lo mismo, el eyector aprovecha la gran presión que viene del gas cooler, succiona en este caso el gas que está aquí en el acumulador de succión, lo manda al tanque de líquido y este gas es jalado por el compresor en paralelo y el compresor en paralelo lo lleva nuevamente, vuelve a comprimir, lo lleva nuevamente al gas cooler. Aquí tienes el eyector de líquido, que funciona con el mismo principio, pero aprovecha otras bondades del sistema. ¿Por qué motivo? Lo que se busca es aprovechar la máxima área de transferencia en los evaporadores de las cámaras y los evaporadores de las vitrinas. Para lograr esto, el superheat debe ser muy pequeño. Pero ¿qué pasa cuando tú bajas demasiado el superheat? Puedes originar retorno de líquido, y es que es realmente lo que pasa. Te aproximas a valores de 2, de 1, inclusive algunos se inundan totalmente. Entonces, en el acumulador de succión, todo este líquido va creciendo, pero llega un punto que tienes que retirarlo, porque como sabemos, los compresores pueden quebrarse si succionan líquido. Entonces, el eyector de líquido hace lo mismo, aprovecha la gran presión del gas cooler y ya no succiona el gas como el eyector de vapor, succiona el líquido, por eso que se conecta a la parte inferior del acumulador de succión. Succiona este líquido para llevarlo al tanque de líquido. De esta manera, tú puedes tener estos dos eyectores activados permanentemente y vas retirando el líquido y te va a dejar la bondad de trabajar con un superheat muy pequeño. Mandas el líquido a este tanque y este líquido por densidad obviamente se aloja en la parte inferior y es aprovechado nuevamente para el ciclo de evaporación en los evaporadores de las vitrinas o las cámaras. Puedes trabajar con ambos eyectores en paralelo. Puedes tener eyector de vapor y puedes tener eyector de líquido y en paralelo tienes la válvula de alta presión o high pressure como un backup. Aquí aprovechas los dos sistemas. Observen que el de vapor se conecta en la parte superior y el de líquido se conecta en la parte inferior. Esta válvula de flash gas también es importante porque hay una razón lógica de su operación. Si primero, antes que entre el compresor en paralelo para retirar este gas, ¿no? Puedes usar primero la válvula de flash gas que obviamente tiene un menor consumo. Si opera por más de un minuto, superando ampliamente el 30%, el controlador en automático le dice, oye, no estás rindiendo, no tienes la capacidad para retirar el gas, por lo tanto ingresa el compresor en paralelo. Pero si lo puede controlar la válvula de flash gas porque es menor al 30% de su apertura, entonces sigue manejando la válvula de flash gas hasta que ya supera su capacidad. Aquí una foto de cómo se ve el sistema transcrítico y aquí hay otra de cómo se ve en la parte inferior. ¿Por qué? Porque hoy en día, como saben, la tecnología sigue avanzando, los conceptos siguen avanzando y ahí también hay una manera de ese control del superheat bajo sin necesidad del eyector de líquido, que también es válido emplearlo. ¿De qué manera? En el acumulador de succión
en la mayoría de rastros críticos se colocan 3 niveles. El primer nivel te da una primera alerta en el tablero, el segundo te da una alerta crítica ya, y el tercero te manda a apagar todo el equipo, porque como sabemos no puede estar lleno de líquido el acumulador de succión porque sería succionado por los compresores. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes, en este caso la tecnología es de Danfoss en sí, tú tienes un controlador principal de Danfoss y tienes controladores Danfoss también en todas las vitrinas, usuarios, evaporadores de las cámaras, AKC 550 si no me equivoco? Entonces, en automático puedes programar esto para que el controlador mande a modular el seteo del superheat. Puedes manejar 2 set points de superheat. ¿Para qué se logra hacer esto? Porque cuando tú ves que el nivel de líquido está subiendo, el superheat vuelve a crecer a los valores normales, 6 o 7, en automático. No necesitas que ningún operario, técnico, ingeniero vaya y lo programe o lo setee. Al hacer esto, te permite bajar el nivel de líquido que está retornando de los evaporadores y operar normalmente. Pero tienes la opción también, perdón, ya, tienes la opción también, disculpen, tienes la opción también de que cuando el nivel de líquido está abajo, en automático el controlador le dice, baja el seteo del superheat, colócalo en 2 y puedes aprovechar una mayor área de transferencia a los evaporadores. Entonces, tienes también esta opción a utilizar. Por eso es importante ir estudiando, renovándose, probando nuevas tecnologías, ¿no? Porque esta opción también es viable, es óptima y te logra un ahorro de energía. Bueno, ya para terminar, un segundo. El propano. ¿Por qué se utiliza, se emplea mucho el propano? Bueno, a ver, primero, porque sabemos y hemos visto ya que el CO2, su mayor desventaja o restricción, diría yo, para muchos de los que trabajamos en este rubro son las altas presiones. Sin embargo, las presiones del propano son muy similares al R22 y esto te da una gran ventaja de facilidad de operación. El problema es que es inflamable, pero teniendo nuevamente las herramientas adecuadas, las precauciones y los sistemas de seguridad adecuados, no va a haber ningún problema para trabajar con el propano. Y aquí lo pueden ver, ¿no? En esta tabla de presión-temperatura, sus características son muy parecidas al R22, por lo tanto, te hace muy fácil de maniobrar, de superar, de operar. ¿Cómo funciona el chiller de propano, que es la aplicación que más se utiliza a nivel industrial o al nivel del sector retail? El chiller de propano condensa con unos intercambiadores, los compresores, y utiliza un dry cooler con agua, hace la condensación con agua. Los compresores están encapsulados en módulos herméticos para evitar que haya una fuga o un contacto externo que pueda provocar algún incidente con el propano. A su vez, el propano que condensa con agua a través de un dry cooler se encarga de enfriar el glicol a las temperaturas que hemos mencionado hace un momento, -4, -5, y con esto el glicol recircula por todas las vitrinas y cámaras y mantiene la temperatura que se requiere. Y el glicol en paralelo se encarga de condensar el CO2 en estado subcrítico. Entonces tendrías en congelados CO2 en estados subcríticos, en media temperatura glicol. Ambos están controlados, en este caso en triple cascada. El glicol es enfriado por el propano y el propano condensa con un dry cooler utilizando agua. Entonces tienes una solución 100% natural. Y aquí tienes presiones que son muy fáciles de manejar y más amigables para operar, ¿no? Aquí el flujograma, el circuito que acabo de escribir hace un momento, ¿no? Repito nuevamente, los compresores de propano condensan usando agua a través de dry cooler. Estos a su vez con unos intercambiadores enfrían el glicol, intercambiadores en paralelo porque son módulos independientes. Vamos a explicar por qué más adelante. Enfrían el glicol a una temperatura de -4 y el glicol a través de otro intercambiador
se encarga de condensar el CO2, ¿no? Entonces con CO2 sigue el mismo proceso que explicamos hace un momento. Aquí una foto del chiller de propano. Observen que son encapsulados, son individuales y esto se hace para una operación mucho más sencilla, mucho más fácil. Si fuera un manifold, como conocemos con los racks que sí existe, están instalados en otros países como manifold, sería un poco más complicado por el expertise, por la experiencia o la poca experiencia que tenemos a nivel de propano, ¿no? En cambio, manejándolo con estos módulos son totalmente herméticos y la probabilidad de que haya una fuga o un incidente es mucho menor. Aquí, como dije hace un momento, en una misma, es una unidad compacta, en este caso es de Dorin, que es el compresor que más avanzado con la tecnología de propano, tiene un intercambiador a placas doble. En un solo cuerpo están inseridas dos intercambiadores. Uno es para intercambiar calor de la condensación del calor rechazado con el dry cooler a través del agua, y el otro es para enfriar el glicol, ¿no? Con un dispositivo de expansión, como vemos aquí, una válvula de expansión, ¿no? Tal cual repasamos hace un momento. Aquí una figura de cómo son los modulados o son modulares estos compresores, ¿no? Componentes principales, un compresor, que en su mayoría es Dorin, hay otra marca, pero en su mayoría es Dorin. Un intercambiador a placas para evaporación y condensación en el mismo gabinete, lo que mencioné hace un momento, una válvula de expansión electrónica, y esto es importante, ¿no? En el tablero, por más que está separado, debe ser componentes eléctricos que no generan chispas en funcionamiento normal, ¿no? Hay una norma internacional, eléctrica, europea, que podemos seleccionar este tipo de componentes eléctricos para no provocar cualquier tipo de incidencia o inconveniente, ¿no? Aquí hay algunas fotos de las instalaciones, todos estos son con propano, algunas unidades. Aquí, ¿cómo se ve el chiller de propano? Observen que la conexión eléctrica es simplemente aquí, como si fueran los enchufes industriales que podemos, macho y hembra, que podemos colocar y sacar rápidamente, y eso abastece toda la unidad. Si queremos intercambiarlas es muy rápido, se trata de retirar, desenchufar este módulo, y en la parte de atrás, aquí lo vemos una foto más amplia, en la parte de atrás hay unas conexiones que son del agua para condensar y del glicol para enfriarlo, ¿no? Aquí vemos también que una seguridad es que cada módulo tiene un conducto que va hacia un manifold, y es que están conectados a un extractor las 24 horas del día. Son dos extractores en realidad. Uno es para poder retirar cualquier posible fuga de propano en el momento, y tiene unos sensores de propano instalados en cada módulo, y cuando este sensor active, el segundo extractor, que tiene mayor potencia, va a succionar rápidamente el propano para disiparlo al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, esto es una medida de seguridad muy importante. Aquí vemos el cuadro eléctrico, que, repito una vez más, deben ser componentes que no generen chispas para evitar cualquier incidencia. Aquí vemos el tema del dry cooler, que es un ejemplo de cómo para poder hacer la condensación del rack de propano, ¿no? Aquí había una foto de las conexiones. Ah, sí, aquí en la parte de arriba se ve cómo está la conexión para la condensación y la conexión para enfriar el glicol. Evidentemente el que está enfriando el glicol es el que está aislado porque está a -4, y el de la condensación no necesita aislamiento porque es agua a temperatura ambiente que luego genera o gana mucho más calor haciendo la condensación. Bueno, he tratado de, como les dije, hacer o tener los puntos más importantes sobre estos tres sistemas. Si realmente se detalla cada uno de ellos, se necesita muchos días, diría yo, para poder especificarlos y entrar a detalle de cada uno de ellos, ¿no? Espero les sea de utilidad y que cada uno de ustedes se interese más por los gases naturales, porque esto no es el futuro, ya es el presente en los sistemas de refrigeración. Les agradezco a todos por su participación y estoy atento a cualquier duda o consulta. Gracias, ingeniero Harold Guanilo, por una excelente presentación. Invito a todos los participantes a levantar su mano o abrir sus micros para realizar alguna consulta o pregunta, o también lo pueden hacer mediante el chat por interno. Alexander Calixto nos dice, excelente charla, ingeniero, gracias.
De nada. Buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Bienvenida, Lourdes. No, solamente felicitarlo, como siempre, el ingeniero Jalo, tan elocuente, tan claro y preciso en sus conceptos. Lo felicito, me gustó. Buenas noches. Gracias, señora Lourdes. ¿Alguna pregunta? Lo pueden hacer también por interno a través de nuestro chat. Buenas noches. Cuéntanos, Alexander. Ingeniero, bueno, en cuanto a, bueno, todos estos gases naturales o refrigerantes, se están expandiendo, bueno, mucho, están volviendo a reaparecer porque estaban desde hace rato que fueron cambiados, pero vemos que es la nueva tecnología por economía y todo eso. Y como usted dice, con los sistemas de precaución o de monitoreo se pueden utilizar bien. Pero pongamos el amoníaco con respecto a estos, siente con respecto a estos tres refrigerantes, ¿va a sufrir una desaceleración y va a estar a la par con ellos? A la par, inclusive ya hay fusiones que también hay que explicarlo a detalle porque es bastante laborioso explicarlo. En vez de hacer el enfriamiento del glicol con propano o la condensación de CO2 con propano, se hace con amoníaco. Pero esto netamente en el sector industrial, porque como saben, en el sector retail, de supermercadismo, está prohibido usar un gas tóxico. Al menos acá en Perú no hay una reglamentación específica, pero está prohibido y un tema del produce y otros organismos que tenemos, no se puede usar este tipo de gas, ¿no? Entonces, diría yo que van a ir a la par. Primero en las combinaciones con amoníaco y segundo que el CO2 le va a hacer mucha competencia a nivel industrial, ¿no? Y inclusive aquí en nuestro país ya han empezado a colocar plantas nuevas todo con CO2, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. No, a usted. Víctor, Qué pena, otra Víctor pregunta. Y nos en cuanto, escribe, nos dice, saludos, muy interesante, es un tema de actualidad en múltiples procesos de enfriamiento en los hogares de comercio e industria. Saludos desde Medellín, Colombia, gracias. otra pregunta en cuanto a los temas financieros o económicos, la implementación de un CAPEX, de un CAPEX en estos sistemas, ¿cómo venía siendo la escala de la inversión? Ha ido disminuyendo. Inicialmente, un sistema subcrítico era un 25% más caro que un sistema tradicional con un refrigerante sintético. Hoy en día apenas es un 15% y sigue bajando, ¿no? Yo diría que de no haber pasado lo de la pandemia, estarían a la par. El sistema transcrítico sí viene siendo hasta el día de hoy un 25% más caro, aproximadamente, ¿no? Exacto, pero esos retornos son, mejor dicho, en años, a pocos años, ¿cierto? Sí, el retorno de inversión, si lo aplicas correctamente con el transcrítico, es muy agresivo, apenas 3 años. Con el subcrítico depende de la solución que uses, pero es más una solución ambiental que energética. Por lo tanto, vas a consumir casi lo mismo que un sistema con refrigerante sintético. Gracias, Inge. Muy bien, Alexander. Pedro Urbina, ¿desea hacer una pregunta? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Te escucho, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, ¿por qué solamente utilizar la tubería de PPR como la conocemos, lo que trabajamos en el mundo de la refrigeración para los supermercados, cuando hace poco se vio la tabla de presiones de succión, que es de 0 a 5 y descarga de 40 a 60? Mayormente no hay
otra tubería que pueda reemplazar bajo estas presiones que son bajas? Hay varias, inclusive las tuberías de PVC también. Hay tuberías de PVC de una cierta especificación que te pueden ayudar, y no solamente esas, hay HDP, hay estas tuberías de PPR, las tuberías de PPC, y hay otras más de policarbonato. Cualquiera de estas que tenga la especificación técnica para evitar una condensación en exceso por la temperatura puede ser empleada. Ahora se usa mucho el PPR hoy en día por la facilidad de la termofusión y la instalación. En algunas otras tuberías también se hace esto, pero más depende del mercado, ¿no? Si el mercado va orientado hacia un punto, se puede hacer. Por ejemplo, en el industrial usan muy poco PPR, usan otro tipo de tubería, inclusive usan tuberías de acero para hacer esto. Eso depende mucho, pero puedes usar cualquier tipo de tubería que tenga la especificación y que te evite una condensación en exceso, ¿no? Que es lo principal, porque si no vas a tener que emplear mucho aislamiento y vas a encarecer la instalación, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. A ti, Pedro. Tenemos un comentario del ingeniero José Hernández. El avance de los sistemas inverter y los gases naturales son el futuro. Yo he usado el PVC de diámetro hasta 20 grados, se une con bridas. Así se dice bridas, creo, ¿no? Sí, sí, es correcto. También es una solución, así es correcto. Si las presiones son bajas y esta conexión con bridada te da la oportunidad de hacerlo, no hay ningún problema. Como dijo hace un momento Pedro, las presiones son bastante bajas y lo puedes hacer con otras alternativas, ¿no? Y los compresores inverter también, pero más se ven en los sistemas de dry cooler con los famosos EOS, se aprovechan más. En los fotocontenidas hoy en día casi todos los equipos, desde los domésticos, refrigeradoras, entre otros que están llegando, vienen con compresor inverter y vienen con isobutano, que es el R600A, o vienen con propano, que es el R290, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra consulta o pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Ingeniero, una preguntita. Para un cambio de un compresor de refrigerante R22 al propano, ¿cuál es el proceso conveniente? Al tener las mismas, digamos, viéndolo desde un punto teórico, al tener las mismas condiciones de operación, solo tendrías que cambiar el dispositivo de expansión, hacer el barrido completo, que tú eso me imagino que ya lo conoces, de todo el aceite y los residuos refrigerantes vencidos que puedan quedar, y aplicar el propano sin ningún problema. Ahora, ten en cuenta que no sé cómo será la parte de tu reglamentación, pero en Europa se adopta mucho una norma, me parece que es la EN378, donde solamente puedes tener cierta cantidad de propano en sectores públicos, ¿no? Si es una sala de máquinas, cambia la historia, pero en un sector con audiencia o con público, primero te habían puesto una restricción de 150 gramos, luego ha subido a 250 gramos y aún sigue en estudio, pero siendo una sala de máquinas sí puedes usar módulos hasta de 5 kilos de propano. Entonces tienes que tener en cuenta la reglamentación, pero desde un punto teórico no habría mayor inconveniente, ¿no? Listo, muchas gracias. A usted. Ingeniero, buenas noches. Otra cosa. ¿Nos Qué pena, escucho? conozco un caso de un cambio de R22 a propano y corto el propano hizo explosión, quemó la UMA. Eso es por los componentes eléctricos. Debe haber algo que ha habido una pequeña fuga de propano y debe haber habido algún componente eléctrico que ha sufrido algún tipo de chispa. Por ejemplo, un motor jaula de ardilla sin mantenimiento, muy antiguo, un contactor, un guardamotor, algo que no era adecuado para el sistema de propano, ¿no? Sí. Listo, muchas gracias. A usted. ¿Alguna última consulta o pregunta? Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, tengo una pregunta. Buenas noches.
Te escucho, buenas noches. Ya, ingeniero, la consulta es, en esta tubería de 7 termofusión, ¿hasta qué diámetro se fabrican o hasta qué diámetro hay? Porque si he trabajado sistemas en agua helada, en salas de así de máquinas de 3.000 a 5.000 toneladas, usamos PVC con brillas, ¿no? Así Hasta es. y si en este caso, si esta tubería, ¿hasta qué diámetro vienen? ¿O hasta qué diámetro sí se fabrican acá en el Perú? ¿Te refieres a la PPR, la propileno? Sí, a la PPR, a la verde. Comerci- comercialmente es hasta 4 pulgadas, pero tú puedes importar de mayor metro, pero comercialmente es hasta 4 pulgadas. Ya, ya. Sí, nosotros hemos trabajado, pero solo con PVC, el que viene recubierto así con, es decir, sí, su poliuretano sí viene recubierto así la de PVC que usamos, ¿no? Es un diámetro mayor, esa trabaja entre 6 a 15 bares más o menos. Sí, La, correcto. Como le digo, mientras que tengas la especificación técnica para la presión y la densidad del material, tú puedes usarlo sin ningún problema. claro, porque sería una maravilla en los codos, en la sala de máquina que se hace con fierro generalmente, fuera genial hacerlos con ese tipo de, o sea, así de material, se ahorraría mucho tiempo de trabajo. Ah, eso es correcto. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Antes, años atrás, se empezó a usar el polietileno para agua helada en los chillers, Ujú. en el tema industrial. ¿Este se puede utilizar también para sistemas con glicol? Sí, correcto, ¿Y también. en Pero qué porcentaje económico sería la diferencia, no? ¿O correcto, saldría igual? se, se puede usar el polietileno de alta densidad sin ningún problema porque cumple con la especificación y obviamente tienes que usar un aislamiento aparte debido a que el glicol, si tú lo vas a manejar a -4, -5, te puede provocar una condición, pero con un aislamiento como es el Armaflex o el aislamiento térmico no tendrías ningún problema. Respecto a los precios del polietileno, años que no lo uso, no podría darte una referencia, pero estoy seguro que casi están por ahí con el PPR, casi lo mismo costo, ¿no? Sí, antes se usaba para el chiller. Ujú. Ingeniero, gracias. No, a ti, gracias también. Estamos concluyendo ya la sesión del día de hoy con el ingeniero Harold. Quiero invitarlo al ingeniero a hacer las últimas recomendaciones sobre el tema expuesto el día de hoy y compartirnos su correo para que directamente le puedan hacer alguna consulta o alguna pregunta. Ingeniero Harold, ¿me logra escuchar? Sí, sí, le escuché. Dígame. Sí, le invito a hacer alguna recomendación o algunas conclusiones finales sobre la presentación e invitarlo a compartir de repente un correo para que más adelante algún participante pueda comunicarse con ustedes si tiene una pregunta o un asesoramiento. Claro, claro. A ver, bueno, primero aquí César Yarleque, que me parece que lo conozco, dice, Inge, con el avance de estos componentes refrigerantes tenemos que tener alguna certificación especial. Sí, bueno, no todas las empresas, pero algunas te piden que las personas encargadas estén homologadas en CO2, ¿no? Y bueno, lamentablemente hoy en día esto solo lo consigues en el extranjero, ¿no? Pero es importante tener una homologación, sobre todo para los sistemas transcríticos y propano, porque como dije hace un momento, hay que tener muchos mecanismos de seguridad y conocimiento para evitar cualquier tipo de incidente, ¿no? Y como recomendación final, les recomiendo que se instruyan en estos tipos de sistemas. Hay mucha información en internet. Si alguno quiere alguna información adicional, puede contactarme. Mi correo es hguanilo, con G, hguanilo, @colimport.com.pe. Puede escribirme ahí y yo gustosamente le comparto toda la información que tengo o he podido recaudar a lo largo de estos años, ¿no? Y como les digo, sé que al principio hay un poco de temor, pero es cuestión de conocimiento y práctica. Y una vez que ya lo tengan dominado o tengan la experiencia suficiente,
van a ver que va a ser como el R22 o el 507, ¿no? En el día a día lo van a poder manejar sin problemas. Ingeniero Harold, agradecerle a usted por el día acompañarnos con esta importante charla, a la empresa Colimpor por colaborar y invitarles a los participantes que todos los jueves tenemos diferentes temas para el sector de HVAC y refrigeración. Con nosotros será para una próxima oportunidad. Estaremos siempre anunciando en nuestras redes sociales todos los webinars que tenemos programados este mes de marzo. Muchas gracias, ingeniero Harold. Gracias también. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Con ustedes, muy buenas noches. Hasta el próximo jueves. Gracias.